Hay historias que uno no busca, simplemente llegan, a veces con el peso de una tragedia, otras con la fuerza de un milagro, pero siempre con algo que no se olvida. Esta, en particular, nos golpeó diferente, quizás por lo que revela sobre la lealtad, o quizás por el tipo de verdad que solo los animales parecen reconocer cuando los humanos ya han bajado los brazos. Todo comenzó en un pequeño pueblo del interior de España, donde el cielo amaneció gris y el silencio era tan espeso como la niebla. Era el día del entierro de un niño, uno de esos que la vida parece haber tocado solo por un momento antes de llevárselo sin explicación. Su nombre era Lucas. Tenía 6 años, y aunque muchos dijeron que su cuerpo ya no tenía vida, había alguien que no estaba dispuesto a aceptarlo, un pastor alemán, de nombre Elvis. Desde que lo adoptaron, Elvis no se había separado nunca de Lucas. Dormían juntos, jugaban juntos, respiraban juntos. Pero lo que ocurrió frente al ataúd fue algo que nadie, ni siquiera su padre, estaba preparado para presenciar. Porque Elvis no lloraba. Ahora sí, dime, ¿desde qué ciudad o país estás viendo este video? Déjalo en los comentarios, porque lo que estás a punto de ver y lo que Elvis hizo a continuación, Villa del Prado, es uno de esos lugares que parecen sacados de un recuerdo. Calles empedradas, ventanas con flores y vecinos que todavía se saludan por su nombre. No pasan muchas cosas allí, pero cuando pasan, todo el pueblo lo siente. El día que Lucas Herrera fue declarado muerto, el reloj pareció detenerse. Tenía solo 6 años, y quienes lo conocieron sabían que era especial, no por su enfermedad, sino por cómo miraba el mundo. Siempre curioso, siempre amable, tenía esa forma de hablar con los ojos que hacen algunos niños, como si hubieran vivido más de una vida. Su salud, sin embargo, siempre fue delicada. Nació con una condición neurológica poco común que le provocaba convulsiones impredecibles y estados de desconexión que asustaban incluso a los médicos más experimentados. Su madre, Clara, había muerto cuando él tenía apenas unos meses. Desde entonces, su padre, Andrés, vivía para cuidarlo. No dormía bien, no trabajaba mucho, solo estaba para Lucas. Cada medicamento, cada cita médica, cada leve cambio en el color de su piel o la temperatura de sus manos, Andrés lo registraba como si la vida de su hijo dependiera de su observación constante. Y, en parte, así era. El médico principal del hospital local, el doctor Luis Ramírez, era conocido por su eficiencia y también por su frialdad. Nunca sonreía, nunca se quedaba más tiempo del necesario. Andrés no lo confiaba del todo, pero en Villa del Prado no había muchas opciones. Y cuando Lucas sufrió una crisis más prolongada de lo habitual, lo llevaron de urgencia al Hospital General del pueblo. Lo que pasó allí cambió todo. «Lo siento», fue lo único que dijo Ramírez. «No hubo respuesta neurológica. Ha fallecido». Andrés no entendía. Apenas minutos antes, Lucas había respirado débilmente. No fue reanimado. No se intentó otro protocolo. Solo la palabra final, muerto. Se firmaron papeles. Se activaron trámites. El cuerpo fue entregado. El ataúd blanco preparado. Nadie pidió una segunda opinión. Fue como si el tiempo quisiera borrar rápido a Lucas, excepto para uno, Elvis, un pastor alemán de pelaje negro con reflejos dorados y ojos intensos como carbón mojado. Lo habían encontrado 3 años antes, en un barranco, herido, atado, quemado con cigarrillos, al borde de la muerte. Sergio Rivas, el tío de Clara, lo rescató sin pensarlo. Veterano militar, Sergio no era de muchas palabras, pero ese día dijo algo que Andrés jamás olvidaría. «Este perro tiene espíritu. Aunque le hayan roto el cuerpo, el alma está intacta». Cuando Lucas conoció a Elvis, ocurrió algo extraño. El perro, que no permitía que nadie lo tocara, se tumbó a su lado sin resistencia. Lo miró como si lo reconociera. Desde ese momento, fueron inseparables. Elvis aprendió a detectar los episodios de Lucas antes de que ocurrieran.
Se le erizaba el lomo. Emitía un gruñido suave y luego se acercaba a lamerle la mano. Así sabían que venía una convulsión. Elvis había salvado la vida de Lucas más de una vez, pero esta vez no lo dejaron acercarse. En el hospital, el personal lo retuvo afuera. Andrés tuvo que cargar con la noticia solo, y cuando regresaron a casa para preparar el entierro, Elvis no paraba de buscar a Lucas por cada rincón. Ladraba frente a su cama. Llevaba su osito de peluche a la puerta. Nadie sabía cómo explicarle a un perro que su mejor amigo había muerto. El día del funeral llegó demasiado rápido. El cielo amaneció cubierto de nubes, como si el mismo pueblo no quisiera dejar ir al pequeño. El cementerio de Santa Esperanza, ubicado en una colina con vista al valle, estaba lleno de vecinos. Niños del colegio, maestros, comerciantes, todos con algo en las manos. Flores, dibujos, pequeñas cartas. Andrés caminaba como en trance. Sostenía el ataúd como si cargarlo pudiera devolverle algo de vida a su hijo. A su lado, con correa corta y bozal por protocolo, Elvis marchaba en silencio. Pero en sus ojos había otra cosa, alerta, instinto. Cuando llegaron a la tumba, todo se detuvo. Elvis tiró de la correa con fuerza. Un gruñido leve escapó de su pecho. Andrés pensó que era el dolor. Le retiró el bozal. En ese momento, Elvis se liberó de la correa y saltó hacia el ataúd. Los murmullos comenzaron. Algunos lo vieron como un acto de despedida, otros como una falta de respeto, pero Sergio no se movía. Observaba la postura de Elvis con atención militar. «Eso no es duelo», susurró. Elvis se plantó frente al ataúd. Empezó a emitir un sonido que solo hacía cuando Lucas estaba por sufrir una crisis. Lo hacía rítmico, como si cada segundo contara. Luego, colocó sus patas delanteras sobre la tapa del ataúd. Su cuerpo temblaba, pero no de miedo, de urgencia. Andrés sintió que algo no encajaba. Quiso acercarse, pero fue detenido por el director del cementerio. «Lo siento, señor Herrera, los animales no pueden...» «Déjelo», interrumpió Sergio con voz firme. «Este perro sabe algo que nosotros no». Entonces, un murmullo recorrió el lugar como un escalofrío. Elvis comenzó a rascar la tapa del ataúd, no con desesperación, con precisión, como si supiera exactamente dónde tocar. Luego, se detuvo. Se tumbó sobre la tapa, como si intentara proteger lo que había dentro. Andrés se arrodilló. Lloraba, no entendía. El mundo entero parecía girar alrededor de ese ataúd y ese perro que no dejaba de alertar. «¿Y si está vivo?», alguien dijo entre la multitud. La frase cayó como una bomba. Todos se miraron. Algunos rieron con nerviosismo. Otros negaron con la cabeza. Pero Sergio no dudó. Caminó hacia el ataúd, se quitó la chaqueta de cuero y se preparó para lo que fuera necesario. «Elvis nunca se equivoca», dijo. Y lo que ocurrió después. Sergio se arrodilló lentamente frente al ataúd. Colocó su mano sobre la madera blanca, pintada con pequeñas estrellas celestes y el nombre Lucas Herrera, grabado en letras doradas. Elvis, aún tumbado sobre la tapa, levantó ligeramente la cabeza y lo miró directamente. No había temor en sus ojos, había urgencia, una determinación que solo los que han estado en combate conocen. El resto de los presentes observaba en completo silencio. El sacerdote mantenía su Biblia cerrada. El director del cementerio no se atrevía a dar la orden de continuar. Andrés, aún de rodillas, sostenía la correa vacía con una mano y el pañuelo de Lucas con la otra. «No puede ser», murmuró una señora mayor en voz baja. «Ya le hicieron una autopsia, ¿no?» «No, no hubo tiempo», susurró otra. «Fue todo tan rápido». Sergio miró a Andrés, y en ese momento, Andrés, como si algo dentro de él también despertara, asintió. Su voz temblaba, pero salió clara. «Abramos el ataúd». El director del cementerio se acercó de inmediato, agitado.
Señor Herrera, no podemos hacer eso. La ley exige permisos, testigos, documentación. Esto sería completamente irregular. ¿Irregular?, respondió Andrés con una mezcla de rabia y esperanza conteniéndose en su voz. ¿Sabe qué fue irregular? Que me entregaran a mi hijo sin ningún examen profundo, que firmaran un acta de defunción sin cuestionar, que me lo arrebataran en un pasillo sin explicación. Sergio se incorporó. Su presencia imponía, no por su estatura, sino por la gravedad en sus ojos. Lo vamos a abrir. Si tiene un problema con eso, llame a la policía. Aunque, con todo respeto, dudo que alguien aquí quiera detenernos. Un murmullo de aprobación recorrió el cementerio. Algunos vecinos, antes quietos, comenzaron a acercarse con cautela. Uno de ellos, Tomás, el dueño del taller mecánico del pueblo, se ofreció a ayudar. Llevaba guantes de trabajo en el bolsillo. Si Elvis dice que algo no está bien, algo no está bien. Con cuidado, Sergio y Tomás comenzaron a retirar los seguros del ataúd. Elvis descendió por sí solo, pero no se alejó. Se sentó a un lado, vigilando, con sus orejas erguidas y la respiración contenida. Andrés temblaba. Su corazón latía con tanta fuerza que no oía otra cosa. Las manos le sudaban. ¿Y si era verdad? ¿Y si estaban a punto de ver lo imposible? Cuando abrieron la tapa, un aire frío se escapó del interior. El cuerpo de Lucas yacía inmóvil, con su traje de ceremonia, el mismo que había usado en su cumpleaños, cuidadosamente abotonado. Entre sus manos, una pequeña figura de acción que tanto amaba, un astronauta con capa azul. Todo parecía en orden, hasta que Sergio se inclinó más cerca. «Está tibio», dijo, apenas audible. Andrés se abalanzó con el alma en llamas. Le tocó la mejilla. No estaba helada, no como debería. Entonces apoyó su oído sobre el pecho de Lucas buscando algo, lo que fuera, y lo encontró. «Está respirando», gritó. «Dios mío, está respirando». La conmoción fue instantánea. Gritos, llantos, oraciones. Algunas personas cayeron de rodillas. Otras se alejaron, temblando. Nadie podía entenderlo. El director del cementerio retrocedió, pálido. El sacerdote soltó un sollozo. Era como si una grieta se hubiera abierto entre la muerte y la vida, y por ella hubiera regresado un niño. Sergio sacó su móvil. Llamó directamente a emergencias. Código rojo. Niño declarado muerto presenta signos vitales. Cementerio de Santa Esperanza. Necesitamos equipo médico ya. Mientras esperaban, Andrés no se apartaba de su hijo. Le hablaba al oído. «Estoy aquí, Lucas. Te tengo. No te voy a dejar. Aguanta, campeón». Elvis se había acercado al cuerpo otra vez. Olfateaba con delicadeza. Luego, colocó su cabeza sobre el pecho de Lucas, como si quisiera marcar el ritmo de su corazón con su propia respiración. Unos minutos después, el sonido de las sirenas rompió el silencio del valle. 2 ambulancias llegaron al cementerio. Los paramédicos se bajaron confundidos, esperando encontrar caos o tragedia. En su lugar, vieron a un perro pastor acostado sobre un ataúd abierto y un niño que aún tenía pulso. «Tenemos movimiento torácico», dijo uno de los técnicos colocando un estetoscopio. «Está muy débil, pero está respirando». El protocolo se activó. Lo colocaron en una camilla especial. Iniciaron oxígeno. Inyectaron estabilizadores. Y mientras lo hacían, notaron algo más. «¿Qué es esto en el pecho?». Una enfermera señaló un pequeño bulto bajo la camisa. «Es un neuroestimulador», respondió Andrés. «Se lo implantaron hace un mes». El paramédico lo observó de cerca. Frunció el ceño. «No está activado. Esto no ha emitido señal alguna. Está completamente apagado». El rostro de Andrés se deformó de horror. «No puede ser. Esto debió mantenerse encendido desde la cirugía. Este dispositivo regula las señales cerebrales. Si estuvo apagado, su cerebro pudo haber entrado en una desconexión profunda, algo que podría parecer muerte clínica. ¿Y eso se puede revertir? Si el cerebro no sufrió daño severo, sí, pero ahora lo más urgente es trasladarlo». Una enfermera intentó apartar a Elvis para cerrar el ataúd vacío, pero el perro
No se movió. Solo se levantó cuando Andrés lo llamó con un leve silbido. Corrió hacia la ambulancia y se sentó al pie de la camilla. «Él viene con nosotros», dijo Andrés. «Si no fuera por él, hoy estaríamos enterrando a mi hijo vivo». El paramédico dudó unos segundos. Luego asintió. «Hay espacio». Subieron. Las puertas se cerraron. La ambulancia arrancó. Sergio se quedó atrás, observando cómo se alejaba, con los ojos húmedos. Luego encendió su motocicleta y arrancó a toda velocidad rumbo al hospital. Lo que nadie imaginaba era que esa no sería la última alerta de Elvis ese día. El camino desde el cementerio de Santa Esperanza hasta el hospital infantil. Nuestra Señora de la Luz fue un trayecto de apenas 40 minutos, pero para Andrés se sintió como si el tiempo se hubiera partido en 1000 fragmentos. Sentado junto a la camilla, con la mano envuelta en la de su hijo, no dejaba de mirar el rostro pálido de Lucas, buscando señales de conciencia, esperando un milagro en cada respiración. Elvis, sentado firme al pie de la camilla, no apartaba los ojos de Lucas ni por un instante. La tensión en su cuerpo era evidente, como si cada vibración del motor de la ambulancia lo mantuviera en alerta. Cuando uno de los paramédicos se acercaba demasiado, Elvis se incorporaba ligeramente, atento, no agresivo, pero firme. Había en él una inteligencia y una vigilancia que sobrepasaban lo instintivo. El paramédico mayor, un hombre de barba entrecana y ojos curtidos por años de servicio, se inclinó hacia Andrés. «Este perro ha sido entrenado». Andrés lo miró, con una mezcla de orgullo y asombro. «No de manera profesional, pero lo ha vivido todo con nosotros. Él salvó a mi hijo antes, no solo hoy». Y entonces, como si el peso de todo lo ocurrido comenzara a derramarse por dentro, Andrés empezó a contar. 3 años atrás, Sergio Rivas, el tío de Clara y hermano de Andrés por matrimonio, encontró a Elvis en uno de sus patrullajes voluntarios por la Sierra de Gredos. En ese tiempo, Sergio trabajaba con una organización de veteranos que ayudaba a otros soldados a adaptarse a la vida civil. Él mismo cargaba cicatrices que no se veían a simple vista. La guerra lo había dejado sin una parte del alma, decía, pero su forma de sanar era encontrar otras almas rotas y rescatarlas. Elvis no era un perro cualquiera. Lo hallaron una madrugada de lluvia, atado a un árbol con alambre oxidado, cubierto de barro, con costillas fracturadas y heridas de cigarrillos encendidos en el lomo. Tenía apenas 6 meses. Nadie sabe cuánto tiempo había estado ahí. Lo que sí era evidente era que había sobrevivido solo por una terquedad salvaje. No tenía miedo, tenía determinación. No ladró, no gruñó. Solo miró a Sergio a los ojos y bajó la cabeza, como diciendo, «Llévame». El veterinario que lo atendió fue Andrés. En ese momento, aún mantenía su clínica en el pueblo. Cuando lo vio, sintió que algo se abría dentro de él, algo que no había sentido desde la muerte de Clara. Era como si esa criatura herida entendiera lo que era perderlo todo y aún seguir respirando. «Lo vamos a llamar Elvis», dijo Sergio en broma, «porque ha vuelto de entre los muertos». Y así se quedó, Elvis. Durante semanas lo alimentaron con jeringa, le enseñaron a confiar. Andrés lo llevaba a casa por las noches, aunque oficialmente vivía en el refugio de Sergio. Y un día, Lucas, que aún era muy pequeño y frágil, se sentó junto a la manta donde Elvis dormía. Y el perro, en lugar de apartarse, apoyó la cabeza sobre las piernas del niño. Desde entonces fueron uno. Con el tiempo, Elvis aprendió los patrones de respiración de Lucas. Supo cuando una convulsión se acercaba. Alertaba con un ladrido suave. Si Lucas se caía, se acostaba debajo de él. Si se perdía entre un grupo de niños, lo localizaba por el olor. Era un perro de alerta, sin haber sido entrenado. Cuando Andrés vendió la clínica para dedicarse por completo al cuidado de su hijo, Elvis se convirtió en su compañero. Incluso dormía al pie de su cama sin moverse, nunca salía a la calle sin revisar primero la ruta.
Cada vez que Lucas visitaba el hospital, Elvis lo acompañaba. Y aunque en algunas clínicas no permitían su ingreso, Andrés insistía. Sabía que Elvis no era una mascota, era una extensión de su hijo, pero nada de eso lo preparó para aquel día en el Hospital General de Villa del Prado. Lucas tuvo una crisis extraña. No tembló, solo se desvaneció. Andrés corrió con él en brazos. Elvis ladraba sin parar. Cuando llegaron, el doctor Luis Ramírez lo recibió con prisa, pero sin urgencia. «Está en paro neurológico», dijo tras una rápida revisión. «Lo siento, no hay nada más que hacer». Andrés intentó discutir, exigió otra opinión, pero lo aislaron, lo apartaron. Elvis se quedó fuera de la sala, rascando la puerta hasta hacerse sangre. El resto ya se sabía. El acta, el ataúd, el funeral. Y Elvis, acostado sobre el cuerpo de su amigo, devolviéndolo a la vida. La ambulancia llegó finalmente a Madrid. El personal del hospital los esperaba. Cuando vieron a Elvis, algunos dudaron, pero el paramédico mayor intervino. «Si no fuera por este perro, el niño estaría enterrado. Dejen que entre». Y entró. Andrés observó con asombro cómo Elvis se movía dentro del hospital con la precisión de un profesional. Caminaba junto a la camilla. Se detenía cuando los médicos lo hacían. Miraba con intensidad cada movimiento. El médico a cargo, la doctora Elvira Méndez, era la jefa del Departamento de Neurología Infantil. Recibió el informe en la entrada y antes de que terminaran de leerle la situación, miró a Elvis y dijo: «Quiero saber exactamente cómo este perro detectó lo que nuestros monitores no pudieron». En la sala de urgencias, mientras comenzaban los exámenes de Lucas, la doctora Méndez revisó el neuroestimulador. Confirmó lo que ya se temía. El dispositivo no había sido activado después de la cirugía. «Esto es negligencia médica», dijo con frialdad quirúrgica. «No solo no lo activaron, mintieron». Andrés sintió como el piso se deshacía bajo sus pies. «¿Lucas va a despertar?», la doctora suspiró. «Eso está por verse. Pero gracias a ese perro tiene una oportunidad. Y eso, señor Herrera, no tiene precio». Mientras en Madrid los médicos hacían lo imposible por estabilizar a Lucas, el cementerio de Santa Esperanza seguía envuelto en un silencio tenso. Lo que debía haber sido una ceremonia íntima, un momento de despedida, se había convertido en un torbellino de incredulidad, miedo y esperanza. Nadie se movía, nadie hablaba en voz alta. Solo algunos se atrevían a mirar al cielo como si buscaran allí alguna explicación. El ataúd, ya vacío, seguía abierto, como una prueba física de que algo imposible había ocurrido. Algunos vecinos aún no sabían si debían alegrarse o llorar. Otros simplemente temblaban. Entre ellos, el sacerdote, que había oficiado cientos de funerales, se quedó parado con la Biblia cerrada, sin saber qué decir. Nunca en sus décadas de servicio había presenciado algo así. Sergio Rivas se mantenía firme, a un lado de la fosa sin llenar. Sus ojos recorrían el lugar como en estado de vigilancia. Él conocía bien la guerra, la muerte, la pérdida, pero lo que había presenciado ese día superaba cualquier experiencia en el frente. «Este no es un funeral», murmuró, como para sí mismo. «Es una alerta». Y tenía razón. Porque mientras todos digerían lo que había pasado, otra noticia comenzaba a circular discretamente entre los asistentes. El hospital no había seguido los protocolos adecuados. Algunos empezaban a preguntar por qué Lucas no había sido trasladado a Madrid desde el inicio. ¿Por qué no se pidió una segunda opinión? ¿Por qué el neuroestimulador, implantado para prevenir crisis como la que lo llevó al hospital, estaba apagado? «Fue un error», decía una mujer que había trabajado en la administración del hospital local. «O fue algo peor. El director del cementerio intentaba retomar el control. Por favor, les pido que despejen el área. Ya no hay cuerpo que enterrar. Podemos reagendar». Pero nadie se movía, porque en el aire flotaba algo más pesado que el desconcierto, una indignación silenciosa.
La sensación de que Lucas no era un caso aislado, sino la punta de un iceberg que había permanecido oculto durante demasiado tiempo. En ese mismo momento, en la sala de emergencias del Hospital Infantil Nuestra Señora de la Luz, el caos era distinto. Silencioso, clínico, urgente. Lucas estaba conectado a monitores, sondas, electrodos. Su cuerpo, pequeño y vulnerable, parecía estar dormido, pero cada máquina a su alrededor estaba en máxima actividad. La doctora Elvira Méndez supervisaba cada movimiento. A su lado Andrés no se apartaba ni un segundo. Sostenía la mano de su hijo con una ternura feroz, como si al tocarlo pudiera anclarlo a la vida. Elvis estaba a sus pies, tumbado pero despierto, con las orejas tensas. Cada vez que un pitido cambiaba su tono, el pastor alemán alzaba la cabeza. No necesitaba entender los monitores. Su instinto lo guiaba mejor que cualquier manual médico. Su presencia es útil, dijo la doctora observando a Elvis. Algunos perros tienen sensibilidad neurológica avanzada. Lo que hizo no es magia, es ciencia y vínculo. Andrés asintió, aunque sus pensamientos estaban lejos. ¿Cree que va a despertar? Elvira no respondió de inmediato. Se acercó a revisar las últimas imágenes del escáner cerebral. Señaló una zona iluminada, diminuta pero presente. Esto, dijo, es actividad subcortical. Significa que el cerebro sigue luchando. No puedo prometerle nada, pero he visto pacientes en peores condiciones regresar. Lo que me preocupa es el tiempo. 3 días sin intervención pueden dejar secuelas profundas. Pero está aquí, dijo Andrés. Está respirando. Y eso es gracias a ustedes. A él, respondió señalando a Elvis. Y a usted que no se rindió cuando le dijeron que ya no había nada que hacer. Andrés bajó la mirada, sus ojos vidriosos. La verdad es que yo sí me rendí, solo que él no, dijo acariciando la cabeza del perro. La doctora se quedó unos segundos en silencio antes de hablar. Mire, señor Herrera, esta historia no termina aquí, porque lo que pasó con su hijo no fue solo un accidente médico, fue una cadena de errores, y alguien tiene que responder por eso. Le aconsejo que guarde todos los documentos, que anote cada detalle, porque esto va a sacudir cosas más grandes de lo que usted se imagina. Andrés no respondió, solo volvió a mirar a Lucas, a ese pequeño cuerpo que aún tenía un hilo de vida, a ese rostro tan parecido al de Clara, y en silencio hizo una promesa. No se rendiría otra vez. Mientras tanto, en el pueblo, la noticia se esparcía como fuego en campo seco. Medios locales empezaban a recibir mensajes. Alguien subió un video de Elvis ladrando frente al ataúd. Otro, del momento en que se abrió y el niño fue hallado con pulso. En menos de una hora la historia había llegado a redes nacionales. Y ahí apareció el primer titular. Pastor alemán salva a niño declarado muerto, negligencia médica bajo sospecha. Esa misma tarde, la Fiscalía Regional anunció que abriría una investigación. El nombre del doctor Luis Ramírez fue mencionado en múltiples quejas que habían quedado archivadas. Una enfermera que había trabajado con él, Carolina Martín, se comunicó con un periodista local. Dijo que tenía pruebas de otros casos similares, donde se había actuado con negligencia o se habían ocultado errores médicos. Todo estaba comenzando a desmoronarse, pero nada de eso importaba en ese momento para Andrés. Lo único que le importaba era que Lucas estaba vivo, que respiraba, que Elvis lo había protegido más allá de la lógica y que, de alguna manera, ese día que comenzó como un funeral se estaba convirtiendo en algo más, una lucha, una revelación y quizás una segunda oportunidad. La historia de Lucas comenzaba a moverse a una velocidad que ni siquiera Andrés o los médicos podían controlar. Desde el cementerio hasta las redes sociales, todo se expandía como una ola que nadie esperaba. Pero, incluso antes de que la noticia tomara fuerza nacional, algo ya se gestaba a nivel local, algo visceral, humano y cargado de ruido: los motociclistas.
Sergio Rivas no era solo un tío solitario con pasado militar. En su vida civil lideraba una agrupación de veteranos moteros llamada Almas de Acero. No eran un club de exhibición ni tampoco una banda rebelde como en las películas. Eran excombatientes, expolicías, enfermeros de guerra, personas rotas que se habían reconstruido sobre dos ruedas. Y cuando uno de ellos necesitaba apoyo, todos respondían. El día del funeral de Lucas, Sergio no había avisado a nadie. Había llegado solo, en su vieja Harley Davidson, con la chaqueta de cuero llena de parches de misiones y fechas que dolían. Pero cuando las cosas tomaron el rumbo que tomaron, cuando el ataúd fue abierto y la vida comenzó a respirar nuevamente, él hizo una sola llamada de voz, sin decir demasiado. «Necesito que vengan, ya». Y vinieron, uno por uno. Comenzaron a llegar desde distintos puntos del valle, motores rugiendo, cascos cromados, chaquetas negras con el escudo del grupo, una calavera envuelta en llamas azules. No venían por curiosidad, venían porque sabían que cuando un miembro del grupo pedía ayuda en tono de urgencia, no era por un capricho. El primero en llegar fue Óscar el Vasco, un antiguo paramédico militar que ahora daba talleres mecánicos en Ávila. Luego vino María la Bruja, excomunicadora de inteligencia, con cicatrices en la cara y un corazón de madre. Después, Nacho Hierro, silencioso y enorme, que cargaba en su espalda más batallas que palabras en su boca. Al llegar al cementerio, no entendieron de inmediato. Solo vieron una fosa abierta, un ataúd vacío y un grupo de personas aún congeladas por la sorpresa. Pero cuando vieron a Sergio, lo reconocieron. No por su rostro, sino por su postura. Pies firmes, hombros rectos, mandíbula tensa. Sergio estaba en estado de guerra. «¿Qué ha pasado?», preguntó María quitándose el casco. Sergio no respondió con detalles. Solo señaló el ataúd y dijo: «Lucas estaba vivo. Elvis lo supo y ahora está en el hospital. Esto no fue un error, fue negligencia». Óscar fue el primero en reaccionar con una carcajada amarga. «¿Negligencia? Hermano, eso es encubrimiento». El grupo se replegó alrededor de Sergio como en una formación antigua. No eran médicos, no eran abogados, pero sabían moverse en terrenos hostiles. Sabían qué preguntas hacer. Sabían cuándo una autoridad se escudaba en tecnicismos para esconder la verdad. «¿Dónde está el acta de defunción?», preguntó Nacho. «¿Quién la firmó? ¿A qué hora?». El sacerdote se acercó, un poco tembloroso, pero con honestidad en la voz. El documento fue entregado por el Hospital General. Lo firmó el doctor Luis Ramírez. Dijo que no era necesaria la autopsia por tratarse de muerte por convulsión neurológica. ¿Sin verificación de un segundo médico?, preguntó Óscar. «No, fue todo muy rápido». Los moteros intercambiaron miradas. El lenguaje silencioso del combate. Había un patrón, una negligencia repetida. «Esto no se queda aquí», dijo María. «Vamos a hacer ruido». Y lo hicieron. En menos de una hora, mientras Lucas seguía en cuidados intensivos y Elvis no se separaba de su lado, los Almas de Acero estaban organizando una manifestación en la plaza del pueblo. Usaron sus redes internas, enviaron imágenes del ataúd abierto, del certificado firmado, de los testigos que hablaban. Movieron contactos en la prensa. Uno de ellos, amigo de María, trabajaba en una cadena de noticias nacional. Bastó con enviarle un video de Elvis encima del ataúd para que el tema llegara a la redacción central. Mientras tanto, Sergio y Andrés, acompañados por Nacho, fueron al Hospital General de Villa del Prado. Querían respuestas y no iban con las manos vacías. Andrés cargaba con las copias del expediente médico de Lucas, donde claramente se especificaba que el neuroestimulador debía estar activo desde el día de la cirugía. También llevaba el nombre del técnico encargado y una carta de la doctora Elvira Méndez confirmando que el dispositivo no estaba en funcionamiento al momento de su ingreso al Hospital de Madrid. Al llegar, el director del hospital los recibió con incomodidad. Intentó explicar, suavizar,
justificar. Fue una situación extrema. El doctor Ramírez actuó bajo presión. Pensamos que... ¿Pensaron?, interrumpió Sergio, con voz de trueno. ¿Y qué parte de su trabajo les permite pensar sin confirmar si un niño está vivo? Andrés, más calmado, pero igual de firme, habló. Mi hijo fue enterrado vivo. Su perro tuvo que salvarlo y ustedes lo llamaron caso cerrado. ¿De verdad creen que no vamos a llevar esto hasta el final? El director quiso retirarse, pero Nacho lo detuvo con una sola mirada. No ha terminado. En ese momento, uno de los asistentes del hospital entró apresurado. Señor, acaba de llegar una solicitud oficial de la Fiscalía. Quieren todos los documentos del caso Herrera. Ya. La verdad comenzaba a sangrar a la luz pública. Ese mismo día, una periodista de Madrid publicó un artículo titulado Enterrado con vida. El niño que volvió gracias a su perro. La historia se hizo viral. Cientos de personas comenzaron a escribir a Andrés. Algunos para felicitarlo. Otros para contar historias similares. Otros simplemente para decirle que no estaban solos. Pero Andrés no buscaba fama, ni justicia rápida, solo quería ver a su hijo abrir los ojos. Esa noche, de regreso al hospital, entró a la habitación en silencio. El monitor sonaba estable. Elvis estaba recostado a los pies de la cama, pero al verlo entrar, se levantó, moviendo apenas la cola. Andrés se sentó junto a Lucas, le tomó la mano, besó su frente. Volviste una vez, hijo, susurró. Ahora quiero que vuelvas de verdad. Te estamos esperando. El rumor ya se había esparcido por toda Villa del Prado. El niño que fue enterrado vivo, el perro que lo salvó, el hospital que lo dio por muerto sin revisar. Lo que empezó como una tragedia privada había cruzado la línea de lo íntimo para convertirse en algo más profundo, más social, más colectivo. Pero en medio de la avalancha mediática, de las llamadas de periodistas, de las visitas inesperadas y de las amenazas legales que empezaban a tomar forma contra el hospital local, Andrés solo tenía una cosa en mente: Lucas, su hijo, aún en coma, aún suspendido entre dos mundos, seguía siendo lo único importante. Los días pasaban lentos, como si el tiempo se negara a avanzar mientras Lucas no despertara. A su alrededor, los médicos hablaban de estados vegetativos, de actividades mínimas, de pronósticos reservados. Pero Andrés ya no confiaba ciegamente en los pronósticos. Después de todo, habían dicho que estaba muerto, y allí estaba, respirando, con vida. Elvis seguía sin moverse de su lado. Cada mañana, cada tarde, cada madrugada, el pastor alemán mantenía la guardia como un centinela fiel. No comía mucho, solo lo necesario. No dormía profundamente. Sus ojos se cerraban apenas por minutos, como si entendiera que su presencia era una forma de mantener a Lucas anclado a este mundo. Pero fue la tarde del cuarto día cuando algo cambió. Andrés, sentado junto a la cama, notó un pequeño espasmo en la mano derecha de Lucas. Fue leve, apenas un movimiento, como una contracción involuntaria. Lo primero que pensó fue que lo había imaginado, pero entonces Elvis se puso de pie de golpe. Emitió un gemido corto y agudo, un sonido que Andrés conocía muy bien. Era el sonido de alerta, el mismo que hacía cuando Lucas iba a tener una crisis epiléptica. El monitor no marcaba ningún cambio anormal. Todo seguía igual. Pero Elvis estaba seguro. Andrés lo sabía. ¿Qué pasa, Elvis?, preguntó, acercándose a su hijo. Elvis se colocó al otro lado de la cama. Olfateó cerca del pecho de Lucas. Se quedó quieto, con las orejas levantadas, y entonces repitió el gemido. No era un lamento, era una señal. Andrés pulsó el botón de llamada. La enfermera llegó de inmediato y poco después, la doctora Elvira Méndez también. Elvis está alertando, dijo Andrés con voz baja. Algo está ocurriendo. Elvira se acercó con un estetoscopio, revisó signos vitales, luego pidió un electroencefalograma inmediato. Mientras el personal preparaba el equipo,
Andrés volvió a sentarse, tomó la mano de Lucas y habló. «Si me estás escuchando, hijo, mueve un dedo, hazme una señal, lo que sea». Y Lucas lo hizo. El movimiento fue pequeño, apenas un temblor en el índice, pero fue claro. Andrés lo sintió. Elvis lo confirmó con un leve ladrido, y entonces lo imposible volvió a suceder. Los ojos de Lucas se abrieron, no del todo, no con lucidez, pero sí con intención. Pupilas dilatadas, parpadeos lentos, un intento de enfoque y un murmullo que salió de su boca como el susurro del viento entre las ramas. «Papá». El grito de Andrés fue instantáneo, de alegría, de alivio, de incredulidad. «¡Está despierto! ¡Mi niño está aquí! ¡Está volviendo!». Los médicos se apresuraron, las enfermeras entraron, revisaron signos, ajustaron sondas, tomaron muestras. Pero nada de eso importaba. Lucas había abierto los ojos, había hablado y había reconocido a su padre. En medio del revuelo, Elvis se subió con delicadeza a la cama, colocó su hocico sobre el brazo de Lucas. El niño, aún débil, intentó girar su mano y acariciarlo. No pudo del todo, pero el gesto estaba allí. Las lágrimas de Andrés no podían contenerse. «Gracias», dijo, «gracias por volver». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Lucas entraba y salía de estados de conciencia. A veces balbuceaba, a veces solo dormía, pero cada hora que pasaba, su actividad cerebral aumentaba. Los exámenes confirmaban lo que ya todos sabían en el corazón. Lucas estaba regresando. El caso se convirtió en fenómeno. Médicos de otros países comenzaron a comunicarse con la doctora Méndez. Querían entender el fenómeno clínico. Hablaron de catalepsia, de trastornos disociativos extremos, de interrupciones sinápticas profundas. Pero ninguno de esos términos podía explicar la parte más esencial del caso, el vínculo entre Lucas y Elvis. Fue por eso que, una semana después del despertar de Lucas y con el permiso del hospital, se organizó una conferencia de prensa. Allí, Andrés contó su versión. Narró todo, desde la negligencia del hospital de Villa del Prado hasta el momento exacto en que su hijo dijo su primera palabra tras volver del otro lado. Pero lo más poderoso fue lo que dijo al final. Elvis no solo es un perro, es parte de nuestra familia. Es su hermano mayor, su guardián. El día que nos dijeron que Lucas estaba muerto, Elvis no lo aceptó. Y gracias a él, no lo enterramos con vida. Gracias a él, mi hijo está aquí. Cuando terminó, hubo silencio. Algunos lloraban, otros aplaudían, y Elvis, sentado al lado de Lucas en su silla de ruedas, solo alzó la cabeza como quien sabe que ha cumplido con su misión. Afuera, el mundo aún discutía sobre culpables, demandas, negligencias, reformas sanitarias. Pero en esa habitación, donde un niño volvía a la vida poco a poco, donde un padre recuperaba la esperanza y donde un perro velaba como un ángel de 4 patas, la verdad ya se había dicho. Y había comenzado con una decisión desesperada: abrir un ataúd y escuchar al único que todavía creía que no era el final. Los días posteriores al despertar de Lucas se convirtieron en una mezcla surreal entre recuperación y revolución. Mientras el pequeño comenzaba lentamente a pronunciar palabras y mover los dedos con mayor control, allá afuera, en el mundo real, su historia se había convertido en un fenómeno imparable. No era solo la noticia de un niño que había sido declarado muerto por error. Era la historia del perro que no se rindió, del funeral interrumpido, del ataúd que jamás debía haberse cerrado. Era la prueba viva de que algo había fallado en el sistema y de que algo sagrado había sobrevivido gracias a la lealtad inquebrantable de un animal. Los medios no tardaron en tomar partido. Algunos programas matutinos lo llamaban el milagro de Villa del Prado, mientras que otros exigían explicaciones. Se hablaba de responsabilidad médica, de negligencia estructural, de ética profesional.
La Fiscalía ya había solicitado una auditoría completa al Hospital General de Villa del Prado y el doctor Luis Ramírez, quien firmó la defunción de Lucas, había sido suspendido de manera preventiva. Pero para Andrés, nada de eso tenía aún sabor a justicia. Él solo veía a su hijo cada mañana, acostado en esa cama blanca, con su cabello despeinado y los labios resecos, luchando por formar frases completas. Y veía a Elvis, inseparable, vigilante, atento a cada gemido, a cada cambio de ritmo, como si supiera que su trabajo aún no había terminado. Una tarde, mientras Andrés le leía un cuento a Lucas, la puerta de la habitación se abrió. Era la doctora Elvira Méndez, acompañada de una mujer de cabello rizado, gafas gruesas y voz pausada. «Andrés», dijo Elvira, «esta es la doctora Jimena Paredes. Ella lidera un proyecto de rehabilitación neurosensorial avanzada en Barcelona. Ha venido a conocer el caso». Andrés se levantó de inmediato para saludarla. Estaba acostumbrado a visitas, pero esta mujer era distinta. Observaba a Lucas no como un caso clínico, sino como un niño. «Mucho gusto», dijo ella. «Lo que están haciendo aquí es extraordinario, pero lo que me trajo hasta aquí no fue el informe médico, fue ese», y señaló a Elvis. «He trabajado con perros de asistencia durante 20 años, pero jamás he visto una conexión como esta. Este perro no alerta. Este perro anticipa, y eso cambia todo». Andrés se sentó, intrigado. «¿A qué se refiere?» «A que Elvis no es un perro común, es un detector emocional. Su nivel de empatía neurológica con Lucas puede abrir puertas para el estudio de la epilepsia, los estados catatónicos y quizás incluso para la recuperación emocional en pacientes que han estado en coma profundo». Y entonces bajó la voz. «Queremos invitarlo a formar parte de un programa piloto. Uno que se centrará en la dupla humano-animal. Queremos documentar su progreso, estudiar la conexión, aprender de ella». Andrés dudó por unos segundos. «¿Y esto ayudaría a Lucas?» «Sí, y a muchos más». Esa noche, Andrés caminó por el pasillo del hospital con Elvis. Necesitaba pensar. No era solo una decisión médica, era una puerta que se abría y que podía significar un nuevo rumbo. En el camino, se cruzó con Sergio. «¿Estás bien?», preguntó su cuñado. «No sé», respondió Andrés. «Todos los días Lucas mejora un poquito. Pero no sé si estamos listos para convertir esto en un experimento». Sergio le puso una mano en el hombro. «Esto ya es un experimento. Nadie entierra a su hijo y lo ve despertar. Nadie le debe la vida de un niño a un pastor alemán rescatado. Si esto puede ayudar a otros, deberías considerarlo. Y si lo sobreexpongo, el mundo ya los conoce. Lo que hagas ahora puede marcar la diferencia». La decisión se tomó al amanecer. Lucas, Andrés y Elvis formarían parte del programa de Barcelona. La clínica especializada asumiría todos los gastos. El hospital en Madrid continuaría como respaldo. Y por primera vez en mucho tiempo, Andrés sintió que no caminaba solo. Antes de partir, organizaron una pequeña despedida en Villa del Prado. Fue íntima. Solo algunos vecinos, el sacerdote, la enfermera que había atendido a Lucas en su primer ingreso y, por supuesto, los motociclistas. Óscar, María y Nacho llegaron en caravana. No vestían sus chaquetas negras, solo ropa sencilla y sonrisas emocionadas. Se acercaron a Lucas con respeto. Le regalaron un casco pequeño, pintado a mano con su nombre y un dibujo de Elvis al lado. «Para que sepas que tienes familia en la carretera», dijo María. Lucas, con voz aún frágil, solo dijo, «Gracias», pero sus ojos decían mucho más. Y entonces pasó algo inesperado. Mientras todos se despedían, un hombre mayor se acercó. Vestía traje. Tenía el cabello canoso y los ojos escondidos tras unas gafas oscuras. Era el doctor Luis Ramírez. El ambiente se tensó. Andrés se levantó, firme. «¿Qué hace usted aquí?». Ramírez no levantó la voz. No se defendió. No traía papeles. «Vengo a pedir perdón, no por salvarme, sé que no lo merezco».
pero no puedo vivir sabiendo que casi entierro a un niño vivo. Fallé, fui arrogante, me dejé llevar por la prisa y la vida de su hijo casi se fue por mi culpa. Andrés lo miró largo rato. Luego bajó la vista hacia Lucas. No soy yo quien debe perdonarlo, dijo. Es él. Y entonces, con la misma inocencia con la que había vuelto del borde de la muerte, Lucas alzó la mano, sonrió débilmente y dijo: No pasa nada, doctor, pero la próxima vez escuche a los perros. Ramírez bajó la cabeza. Luego se dio media vuelta y se fue. Nadie aplaudió, nadie lo detuvo. La vida seguía, pero ahora con otra mirada. El viaje a Barcelona fue largo pero tranquilo. Lucas dormía casi todo el tiempo, y cuando abría los ojos pedía agua, o preguntaba por su osito de peluche, o simplemente llamaba a Elvis. Cada vez que pronunciaba su nombre, el pastor alemán movía la cola, se acercaba con delicadeza y se recostaba cerca de su pecho como si le hiciera de almohada. Andrés, aunque cansado, mantenía los ojos abiertos como centinela. Cada kilómetro recorrido era una mezcla de alivio y de temor. Sabía que Lucas estaba mejorando, sí, pero también sabía que quedaba un largo camino y que este nuevo capítulo en Barcelona no iba a ser fácil. La Clínica de Rehabilitación Neurosensorial, Fundación Horizonte Azul, estaba ubicada en las afueras de la ciudad, en un antiguo monasterio restaurado. Todo era silencioso, luminoso, lleno de árboles, rampas accesibles y espacios pensados para niños que necesitaban tiempo y cuidado. Allí, las máquinas no hablaban más alto que las personas, y los terapeutas caminaban descalzos por los pasillos para no interrumpir el ritmo de quienes estaban aprendiendo a volver a vivir. Los recibieron con una bienvenida cálida y sin cámaras. No había flashes, ni periodistas, ni curiosos. Solo la doctora Jimena Paredes, un equipo de neurólogos, fisioterapeutas y una entrenadora de perros de asistencia llamada Clara Valdés. Aquí no se exige nada, dijo Jimena. Cada paso que Lucas dé será a su ritmo y cada avance, por pequeño que sea, será celebrado. El primer día fue de adaptación. Lucas recorrió el centro en silla de ruedas, mientras Elvis olfateaba cada rincón. En la sala de juegos sensoriales, el niño tocó con los dedos una mesa de arena blanca y por primera vez en semanas sonrió sin ayuda. Por la noche, durmieron juntos en una habitación amplia con ventanales hacia el bosque. Elvis tenía una cama propia junto a la de Lucas, aunque como siempre prefería acostarse en la alfombra, a medio camino entre los dos. La rutina comenzó al día siguiente. A las 8 de la mañana, un desayuno suave. Luego, una hora de fisioterapia pasiva, donde movían cuidadosamente sus piernas, sus brazos, sus dedos. A las 10, ejercicios de respiración y estimulación auditiva. A las 12, terapia con animales. Y ahí, Elvis pasaba de ser un perro de alerta a convertirse en parte del equipo clínico. Clara, la entrenadora, observaba fascinada cómo el pastor alemán se anticipaba a los movimientos de Lucas. Antes de que los dedos del niño se movieran, Elvis ya lo miraba. Antes de que los labios se separaran, ya se acercaba con la cabeza gacha, como si supiera que necesitaba cercanía, calor, certeza. Nunca vi algo igual, dijo Clara una tarde mientras tomaban notas. Él no solo lo cuida, lo sigue emocionalmente. Su respiración, su ritmo cardíaco, es como si ambos estuvieran sincronizados. La teoría de la sincronicidad emocional se convirtió en objeto de estudio en la fundación. Comenzaron a hacer pruebas controladas, colocaban sensores a Lucas y a Elvis al mismo tiempo, y lo que descubrieron fue extraordinario. Cuando Lucas entraba en un estado de ansiedad o disociación, el cuerpo de Elvis respondía de forma idéntica, antes incluso de que los monitores lo registraran. Eso cambió el enfoque de toda la terapia. Los profesionales comenzaron a usar a Elvis como bioindicador, anticipando los momentos de mayor riesgo para Lucas, ajustando los estímulos, los ejercicios, el entorno.
En menos de 2 semanas, Lucas pasó de murmurar palabras sueltas a formar frases cortas y luego a hacer preguntas. ¿Dónde está mamá? ¿Puedo jugar con la arena? Elvis puede venir conmigo. Su tono era frágil, como si hablara desde una orilla lejana, pero estaba regresando, con pasos torpes, sí, pero reales. Andrés cada noche escribía un diario. Hoy Lucas me pidió que le contara la historia del día del cementerio. Le dije la verdad, pero suavizada, que todos pensábamos que se había ido, pero que Elvis supo algo que nadie más pudo sentir. Él solo asintió y dijo, porque Elvis me escucha por dentro. No sé de dónde sacó eso, pero tiene razón. La fundación comenzó a documentar todo con permiso de Andrés. No para exhibir, no para viralizar, sino para estudiar, para aprender de esa conexión inexplicable que había logrado lo que ni la ciencia ni la medicina pudieron prever. Y entonces, un día, ocurrió lo impensable. Lucas se puso de pie. No fue un salto, no fue un milagro explosivo, fue una secuencia lenta. Primero, apoyó ambos pies en el suelo. Luego, con ayuda de las barras paralelas y las instrucciones suaves del fisioterapeuta, flexionó las rodillas. Elvis lo observaba desde el otro extremo de la sala, en posición de alerta, como si cada músculo de su cuerpo se preparara para sostenerlo si caía. Y no cayó. Lucas se mantuvo en pie por 14 segundos. Cuando se sentó de nuevo, no lloró, no gritó, solo buscó con la mirada a Elvis. Estiró los brazos y lo abrazó fuerte. Andrés, que grababa todo desde el rincón, bajó el teléfono y se cubrió la cara. No por tristeza, por fe, por algo parecido a lo que había perdido en el hospital de Villa del Prado y que ahora volvía con una forma nueva: esperanza. Habían pasado 3 meses desde que Lucas y Elvis llegaron a la Fundación Horizonte Azul. 3 meses de progresos lentos, pero constantes, de lágrimas que ya no eran de tristeza, sino de gratitud, de un niño que volvió a caminar con ayuda, a sonreír sin miedo, a hablar sin interrupciones, y de un perro que, sin cambiar una sola costumbre, había vuelto a salvarle la vida todos los días, en silencio. Pero era hora de volver, no porque el proceso hubiese terminado, sino porque la vida seguía esperando allá afuera. La casa de Lucas, su colegio, sus vecinos, y sí, también su historia. Esa que ya no era solo de ellos, sino de todos los que habían seguido el caso desde aquel día en el cementerio. El equipo médico organizó una despedida íntima. Cada terapeuta le dejó a Lucas una pequeña carta escrita a mano. Clara, la entrenadora de perros, le regaló a Elvis un nuevo chaleco de servicio, esta vez con una insignia especial: Guardia de Vida. Y la doctora Jimena lo abrazó fuerte antes de que subieran al coche. No te olvides de nosotros, dijo, pero sobre todo, no olvides lo lejos que llegaste. Andrés agradeció a cada uno con el corazón abierto. Había llegado allí cargado de miedo y se iba con algo que no sabía cómo nombrar. Era algo más profundo que el alivio. Era certeza de que el amor verdadero, el que no grita, el que espera, el que protege, es la forma más real de esperanza. El camino de vuelta a Villa del Prado fue diferente al de ida. Lucas iba despierto, mirando por la ventana, señalando árboles, preguntando si pasarían por el río. Elvis dormía en el asiento trasero, como si por fin se permitiera descansar un poco. Cuando entraron al pueblo, Andrés frenó al ver lo que nadie les había avisado: una caravana de bienvenida. Decenas de vecinos esperaban en la entrada con pancartas hechas a mano, globos azules y blancos y rostros emocionados. Sergio, con su chaqueta de cuero, estaba al frente, acompañado por los almas de acero. El sacerdote, el panadero, la enfermera que había dudado en aquel hospital maldito, todos estaban ahí. Lucas bajó del coche, algo tímido. Llevaba una férula en la pierna derecha, pero podía caminar con el bastón que usaba para equilibrarse. Cuando pisó el suelo del pueblo, una niña se le acercó con una flor en la mano. «Es para ti», dijo, «porque tú volviste». Él la aceptó, sonrió
y miró a su padre. ¿Puedo correr un poquito? Despacio, dijo Andrés. Pero antes de que pudiera detenerlo, Lucas soltó el bastón y con pasos aún torpes corrió hacia Sergio, que lo recibió en un abrazo que hizo temblar a todos los que estaban allí. Y entonces Elvis corrió detrás y ladró. Un solo ladrido, el mismo con el que meses atrás había interrumpido un funeral, el mismo con el que le dijo al mundo que Lucas aún estaba aquí. Esa noche, en la plaza del pueblo, se realizó un homenaje, no oficial, no institucional, un homenaje del corazón. Se colocó una placa junto al roble más antiguo del Parque Central que decía: a Lucas, que volvió, a Elvis, que nunca se fue, a los que no se rinden, incluso cuando todo parece terminado. Lucas fue invitado a cortar la cinta. Andrés, a decir unas palabras, subió al pequeño escenario de madera, tomó el micrófono con manos aún inseguras y respiró hondo. Gracias a todos, comenzó, por estar, por creer, por esperar. Su voz se quebró. Sergio se acercó y le puso la mano en el hombro. Andrés continuó. No sé qué decir que no suene pequeño, porque cuando uno entierra a su hijo y luego lo ve despertar, entiende que ninguna palabra es suficiente. Pero hay algo que sí sé. Este pueblo salvó a mi hijo, y este perro también. Elvis lo sostuvo cuando nosotros habíamos perdido la fe, y por eso él es parte de mi familia, pero también es parte de todos ustedes. La multitud aplaudió, algunos lloraban, otros simplemente sostenían fuerte la mano de quien tenían al lado. Y entonces una señora mayor, de nombre Isabel, pidió la palabra. Subió con esfuerzo al escenario, se colocó al lado de Andrés y dijo algo que nadie esperaba. Yo perdí un nieto hace 5 años. También dijeron que fue una muerte súbita. También confiamos. Hoy, escuchando esta historia, me doy cuenta de que quizás debí haber preguntado más. No lo digo por culpa, lo digo porque si este niño está aquí, es porque alguien no dejó de preguntar. Y eso es lo que debemos aprender. El silencio fue absoluto. La ceremonia terminó entre abrazos, entre promesas de no olvidar, de mirar más allá, de preguntar, de exigir, de escuchar a los que no pueden hablar. Esa noche, Lucas durmió en su cama por primera vez en mucho tiempo. Su cuarto seguía igual, sus juguetes estaban en el mismo lugar, pero algo era distinto, él era distinto, y mientras dormía, Elvis lo vigilaba desde la puerta. No se acostó, no se durmió, solo lo observó, como la primera vez, con la certeza inquebrantable de quien ya ha cruzado el límite entre la vida y la muerte y ha vuelto con su amigo. Continúe desenvolvendo de onde parou, sem mudar a ideia central do tema. Apenas desenvolva o 13º tópico, com 1.200 palavras no mínimo, bem humanizado, que prenda a atenção. Faça em formato de história, bem envolvente e nunca repetitiva. Quero, no final, me mostre quantas palavras foram escritas. Tudo en español. Después de la audiencia preliminar, algo cambió en el aire de Villa del Prado. La historia de Lucas, que al principio fue susurrada con miedo, ahora era contada en voz alta en las plazas, en los cafés, en los pasillos del colegio. Ya no era solo el milagro del niño que volvió, sino el caso que obligó a revisar lo que muchos preferían no mirar. La Fiscalía decidió abrir formalmente una causa penal contra el Hospital General por negligencia médica agravada con riesgo vital. El nombre del doctor Ramírez apareció en las noticias, acompañado por términos que él jamás imaginó escuchar. Omisión de protocolos, mala praxis, conducta temeraria. Pero Andrés no quería venganza, nunca la quiso. Lo que buscaba con cada paso era que ninguna otra familia tuviera que pasar por el abismo que él había cruzado con su hijo en brazos. Quería transformar el dolor en propósito. Y fue entonces cuando nació la idea. La noche después de la audiencia, Andrés estaba sentado en el porche, con Lucas dormido en su regazo y Elvis acostado junto a sus pies. El cielo estaba limpio. Las estrellas parecían más cercanas. Sergio se unió en silencio.
Le ofreció una taza de té y dijo: «¿Qué vas a hacer con todo esto, hermano?». Andrés pensó unos segundos, luego miró a su hijo. «Voy a construir algo, no una estatua, no un libro, algo que sirva». Y así nació el proyecto, Fundación Lucas, Lucha Unida contra el Abandono de la Salud. Un nombre que tenía peso, que recordaba, que señalaba y que prometía. La idea era simple, pero poderosa: formar una red de acompañamiento a familias con hijos que sufrieran enfermedades neurológicas graves, brindar asistencia legal, psicológica y emocional a víctimas de negligencia médica y, el eje central, entrenar perros rescatados como animales de alerta médica. Porque si Elvis había podido salvar una vida, otros también podrían. El primero en sumarse fue Sergio, que puso a disposición el antiguo galpón de su finca como base de operaciones. Luego, Clara Valdés, la entrenadora de la fundación en Barcelona, ofreció formar al equipo. Jimena Paredes envió cartas de recomendación. Y lo más sorprendente, la propia Carolina Martín, la enfermera que lo arriesgó todo, se mudó al pueblo para ser la coordinadora clínica. «No vengo a escapar», le dijo a Andrés. «Vengo a sanar». La respuesta de la comunidad fue inmediata. Voluntarios llegaron con mantas, comida, donaciones, herramientas. Un veterinario de la zona se ofreció a revisar a todos los perros que ingresaran al programa. El colegio de Lucas propuso abrir un aula flexible para niños en rehabilitación. Y así, en solo 3 meses, la fundación comenzó a funcionar. El primer perro en ser entrenado fue un cruce de labrador con mastín llamado Coco, encontrado vagando en un polígono industrial. Tenía miedo de los hombres, pero al tercer día ya dormía a los pies de una niña con parálisis cerebral, como si hubiera nacido para eso. Elvis, por su parte, fue nombrado embajador del programa. Llevaba un chaleco nuevo, rojo y blanco, con las palabras «Instructor guía», «Perro pionero». Su calma, su instinto, su simple presencia se convirtió en una herramienta terapéutica poderosa. Lucas, con sus 8 años recién cumplidos, recorría la fundación como un pequeño anfitrión. Saludaba a los voluntarios, alimentaba a los cachorros e incluso daba pequeños discursos cuando venían visitantes. «Hola», decía sin miedo al micrófono. «Yo soy Lucas. Yo estuve dormido, pero Elvis me cuidó. Ahora ayudamos a otros, porque cuando uno vuelve, tiene que ayudar a que los demás no se pierdan». Esas palabras quedaron grabadas en el corazón de todos y no tardaron en cruzar fronteras. Una ONG francesa especializada en epilepsia infantil se puso en contacto. Luego una universidad canadiense envió estudiantes a hacer prácticas. Se propusieron convenios, intercambios y hasta una campaña nacional de salud con el rostro de Lucas y Elvis como imagen de fuerza, ternura y verdad. Pero en medio de todo ese reconocimiento, Andrés nunca dejó de recordar el origen. Cada vez que recibía una carta de otra familia agradecida, volvía a ver el rostro de su hijo en ese ataúd. Y cada vez que un perro ladraba en la fundación, volvía a oír a Elvis avisando al mundo que Lucas aún estaba aquí. El juicio contra el Hospital General comenzó casi 1 año después del milagro. Andrés fue citado como testigo clave. Esta vez no fue solo. Llegó acompañado por Sergio, Carolina, Clara, Jimena, voluntarios de la fundación y, por supuesto, Elvis. El perro entró en la sala con su chaleco de embajador. Se sentó junto al banco de testigos y no se movió en toda la declaración. Andrés habló claro, sin odio. Narró los hechos, presentó pruebas, mencionó los documentos de Carolina y mostró los informes de seguimiento neurológico de Lucas que demostraban que había vida y que fue ignorada. El tribunal escuchó en silencio. Al final del proceso, el juez dictó una sentencia ejemplar: inhabilitación por 10 años para el doctor Ramírez, sanciones económicas al hospital y una orden para reformar los protocolos de declaración de fallecimiento en todos los centros públicos de la región. Andrés no celebró,
solo respiró hondo. Al salir del juzgado, una periodista le preguntó, ¿siente que ganó? Él miró a su hijo, que esperaba fuera con Elvis. No, no gané. Sobrevivimos. Y ahora vivimos para que otros no tengan que sobrevivir como nosotros. La periodista bajó la cámara. Esa era la verdadera historia. Esa noche, ya en casa, Lucas se sentó en su cama y llamó a su padre. Papá, ¿sabes qué quiero ser cuando sea grande? ¿Qué, hijo? Entrenador de perros. Pero de esos que escuchan por dentro. Andrés lo abrazó y en silencio pensó que sí, que tal vez el mundo todavía tenía salvación mientras existieran niños como Lucas y perros como Elvis. Era una mañana de otoño en Villa del Prado. El sol atravesaba las ramas desnudas, iluminando las hojas secas que crujían bajo los pasos de Lucas. Ya no necesitaba bastón. A veces tropezaba un poco, pero caminaba con firmeza, con la frente en alto y la mirada atenta, como si el mundo se le hubiera vuelto nuevo. A su lado, como siempre, iba Elvis. Ya no era un cachorro. Su hocico mostraba hilos grises, y sus movimientos, antes enérgicos, se habían vuelto más lentos. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, vigilantes, tiernos, profundamente vivos. Aquella mañana, Lucas llevaba consigo una pequeña caja de madera. La había decorado él mismo con ayuda de Carolina, pintando un sol, una luna y una huella de perro. Dentro guardaba algo importante, una carta escrita con su puño y letra, con trazos torcidos, pero con palabras claras. Caminó hasta el roble del parque, ese donde estaba la placa con su nombre y el de Elvis. Se sentó en el banco de piedra y llamó a su compañero. «Ven, Elvis, tengo que leerte algo». El perro se acomodó junto a sus pies, apoyando el hocico en la pierna del niño. Lucas abrió la caja, sacó el papel doblado, lo alisó con cuidado y comenzó a leer. «Querido Elvis, te escribo porque sé que los perros también entienden las cartas, aunque no lean con los ojos. Gracias por no irte cuando todos pensaban que yo ya no estaba. Gracias por oler lo que nadie más olía. Gracias por no asustarte cuando me puse frío. Papá dice que tú me salvaste, pero yo creo que hicimos un trato, tú y yo. Tú ladrabas y yo volvía. Tú me esperabas y yo caminaba. Tú respirabas por mí y yo soñaba por ti. Ahora ya camino solo. Hablo más. Hasta empiezo a correr. Pero nunca voy a dejar de necesitarte, porque tú no solo eres mi perro, eres mi hermano mayor. Cuando seas muy viejito y ya no puedas venir a correr conmigo, te prometo que te llevaré en una carretilla o en una nave espacial de cartón, pero siempre, siempre juntos. Con amor, Lucas». Cuando terminó de leer, Elvis levantó la cabeza, lo miró con sus ojos profundos y lamió su mano. Fue un gesto simple, pero Lucas supo que lo había entendido todo. Pasaron unos minutos en silencio. Luego se levantaron y volvieron caminando a casa. Los meses siguientes fueron tranquilos. La Fundación Lucas seguía creciendo, con nuevos perros, nuevos niños, nuevas familias buscando consuelo y guía. Lucas, con sus 9 años cumplidos, ya hablaba en conferencias escolares. Su historia era leída en universidades. Su vínculo con Elvis se había convertido en materia de estudio, pero en casa seguían siendo simplemente niño y perro, 2 sobrevivientes. Un domingo de invierno, mientras la chimenea ardía y el olor a pan casero llenaba la cocina, Elvis no se levantó. Estaba en su manta, junto a la estufa, respirando con lentitud. Sus ojos, aunque abiertos, estaban distintos, más profundos, más lejanos. Andrés fue el primero en notarlo. Se arrodilló a su lado, puso una mano sobre su pecho y lo sintió. Aún latía, pero despacio. «Lucas», dijo con voz temblorosa, «ven, hijo, Elvis quiere verte». El niño se acercó en silencio, sin lágrimas. Se sentó en el suelo y tomó la cabeza de su amigo entre las manos. «¿Te vas?». Elvis no respondió, solo cerró los ojos. «Está bien», dijo Lucas acariciándolo. «Puedes irte, te llevo conmigo siempre, pero si puedes, quédate un ratito más».
Elvis dio un último suspiro profundo, y entonces, como si lo hubiera estado guardando para ese momento, ladró una sola vez. Un ladrido suave, casi un susurro, no de alarma, no de advertencia, era un adiós. Murió con la cabeza en el regazo de Lucas. No hubo gritos, no hubo desesperación, solo silencio, y el calor de una despedida que ya había sido preparada durante años de amor. El velorio fue íntimo. Solo la familia, los voluntarios de la fundación, algunos niños del programa y los vecinos que sabían lo que ese perro había significado para todos. Fue enterrado en el mismo parque, bajo el roble, al lado de la placa, y en su lápida colocaron una nueva frase. Aquí descansa Elvis. No era un perro, era el latido que faltaba, el guardián que no se rindió, el corazón que ladró más fuerte que la muerte. Lucas pidió hacer unas palabras. Subió al pequeño podio de madera, con una flor en la mano. Elvis fue mi primer amigo, fue mi salvavidas, fue mi maestro, y aunque hoy no lo veamos, está en cada ladrido de los perros que entrenamos, en cada paso que doy y en cada niño que vuelve. Nadie pudo contener el llanto. A los pocos días llegó una carta del Ministerio de Salud. Informaban que, inspirados en el caso de Lucas y Elvis, se había aprobado por unanimidad la ley de alerta canina, que permitiría a hospitales en todo o país incorporar perros de alerta médica en protocolos de emergencia pediátrica. La carta decía: la historia de Elvis y Lucas cambió no solo vidas, sino leyes. Que su vínculo nos recuerde siempre que la ciencia sin corazón es solo mecánica, y que a veces el amor tiene 4 patas y no necesita decir palabras para cambiar el mundo. Pasaron los años. Lucas creció, se convirtió en terapeuta canino, fundó la primera escuela nacional de alerta emocional con perros rescatados, viajó por el mundo, compartió su historia, pero cada vez que alguien le preguntaba: ¿quién te enseñó todo esto?, él sonreía, miraba al cielo y decía: un perro llamado Elvis. Y así, en cada rincón del mundo, donde un niño con epilepsia duerme tranquilo porque hay un perro a sus pies, en cada hospital donde un ladrido alerta antes que una máquina, en cada historia contada por un padre que casi perdió todo y lo recuperó gracias a un corazón peludo. Ahí está Elvis, ahí sigue ladrando, ahí sigue viviendo. Lo que acabas de ver no fue solo una historia, fue un viaje. Uno que comenzó con un niño de 6 años dentro de un ataúd, declarado muerto por error. Un padre devastado, una comunidad incrédula y un perro que no aceptó el silencio como respuesta. La historia de Lucas y Elvis no fue una invención, fue una verdad emocional, una que representa a miles de familias que han vivido lo impensable. Confiar en un sistema que falla, rogar por una señal y encontrar esperanza en donde nadie más mira. Desde aquel primer ladrido en el cementerio, todo cambió. La mirada del pueblo, la decisión de un médico que quiso callar una verdad, la furia contenida de un tío motociclista que no dudó en romper las reglas, y sobre todo, la fuerza de un niño que volvió de donde muchos no regresan. Acompañamos a Lucas en su despertar. Lo vimos aprender de nuevo a caminar, a hablar, a confiar. Vimos cómo Elvis, su guardián de 4 patas, lo guió por cada paso de esa nueva vida. Fuimos testigos del nacimiento de la Fundación Lucas, del juicio al hospital, de las reformas inspiradas por una historia que ya no pertenece solo a ellos, sino a todos nosotros. ¿Qué nos deja esta historia? Nos recuerda que hay batallas silenciosas que ocurren en pasillos de hospitales, en habitaciones donde un monitor dicta el ritmo de la esperanza, que hay perros que no fueron criados en laboratorios, pero que tienen una sensibilidad capaz de adelantarse a la ciencia, que hay niños que, sin decir una palabra, nos enseñan sobre coraje, y que hay comunidades, como la de Villa del Prado, capaces de transformar el dolor en acción. Pero también nos deja una pregunta: ¿qué estás haciendo tú con las historias que te transforman? Aquí en Cuentos Peludos no solo contamos historias de animales,
Contamos verdades emocionales, relatos que muchas veces duelen, pero también sanan. Cada video es una oportunidad de mirar más allá del entretenimiento, de conectar, de recordar lo importante. Si este video te tocó el corazón, si alguna parte de esta historia quedó en tu memoria, si sentiste un nudo en la garganta o una lágrima rodó por tu mejilla, te pedimos algo muy sencillo, pero muy poderoso. Comenta. Queremos saber de dónde nos ves, queremos conocer tu historia. ¿Alguna vez un animal cambió tu vida? ¿Tienes un perro que te cuida como Elvis cuidó a Lucas? ¿Cuál es tu mayor sueño? ¿Qué historia te gustaría ver en el canal? Lee los comentarios, respóndeles a otros, crea comunidad. Este canal no es de nosotros, es de todos los que creen que los animales no son mascotas, son familia, y si aún no estás suscrito a Cuentos Peludos, hazlo ahora. No pierdas la oportunidad de recibir cada semana una historia real, intensa, conmovedora. Tenemos muchos relatos esperando ser compartidos, muchos nombres esperando ser recordados, muchas vidas que, como la de Elvis, merecen ser honradas. Activa la campanita, dale like, comparte, invita a tus amigos, a tu familia. Pero además, si puedes y sientes que esta historia lo merece, considera hacer una contribución a través de la opción Gracias aquí en YouTube. ¿Por qué pedimos esto? Porque cada historia que ves aquí requiere tiempo, investigación, edición, narración, revisión de fuentes reales. No usamos inteligencia artificial para inventar emociones. Cada palabra es escrita con intención. Cada detalle es tratado con respeto. Y aunque lo hacemos con amor, los costos existen. La edición, la producción, las voces, los recursos visuales, todo esto tiene un precio. Si alguna vez pensaste, este canal merece más, esta es tu oportunidad de apoyarlo. Tu donación, grande o pequeña, nos ayuda a seguir contando historias como la de Lucas, nos ayuda a subir videos diarios, a mantener la calidad que tú mereces, a llegar a más personas, a tocar más corazones. Cada gracias que recibimos no es dinero, es combustible emocional. Es una muestra de que vale la pena seguir. Hoy despedimos esta historia. Lucas creció. Elvis ya no está, pero el vínculo que ellos construyeron sigue ladrando dentro de todos los que alguna vez fueron salvados por un animal. Y mientras exista una persona que escuche hasta el final, como tú lo hiciste, esta historia seguirá viva. Gracias por formar parte de Cuentos Peludos. Gracias por mirar con el corazón. Nos vemos en la próxima historia. Pero antes, cuéntanos, ¿cuál es tu mayor sueño? ¿Qué historia debería contar este canal próximamente? ¿Qué aprendiste hoy con Elvis? Te leemos, te escuchamos y sobre todo, te agradecemos.